necesito que te detengas un momento y me escuches, porque lo que voy a contarte le puede pasar a cualquiera, incluso a quien más confía en su propia familia. Yo jamás imaginé que viviría algo así, y quizá por eso caí en la trampa. Uno cree que conoce el corazón de su hermana, que ella te quiere, que la sangre que corre por nuestras venas es la misma. Pero cuando aparecen el dinero y la ambición, descubres que no todos los lazos son eternos. Me llamo María del Carmen. Hoy tengo 68 años. Nací y crecí en un pueblito del interior de Michoacán. Toda mi vida trabajé duro, primero ayudando a mi padre en el campo, después cuidando de mi casa y de mis hijos. Nunca fui de pedirle nada a nadie. Tenía poco, pero era mío, y eso me bastaba. Mi mayor orgullo siempre fue mi casita sencilla, con paredes encaladas y un pequeño jardincito al frente, donde las bugambilias se abrían como un mar color rosa. Esa casa no era solo un techo, era la prueba de toda mi lucha. Mi hermana menor, Josefina, y yo siempre fuimos muy unidas, al menos eso creía yo. Cuando nuestra madre murió temprano, sentí que el lazo entre nosotras se volvió más fuerte. Yo la protegía, la defendía de los vecinos malintencionados, compartía con ella hasta el último pedazo de pan. Incluso de adultas, cuando cada una tomó su propio camino, nunca dejé de estar cerca. O al menos, yo no lo dejé. En los últimos años, Josefina empezó a venir más a mi casa. Siempre con esa sonrisa amplia, trayendo un pan dulce, hablando de las sobrinas, de las añoranzas. Yo, ingenua, pensaba que era cariño, que era amor de hermana. Hasta que un día llegó con un sobre de papel manila en las manos y un aire serio que nunca le había visto. Carmen, necesito un favor. Comenzó, acomodándose en la silla de madera de mi cocina. Solo es firmar un papel para resolver un trámite. Nada importante. Yo, que confiaba en ella como en mí misma, ni lo pensé mucho. Le pregunté de qué se trataba, y me dijo que era cosa del banco, que tenía que apresurarse para no perder un plazo. Toda mi vida he tenido horror a los trámites, y ella lo sabía. Así que, cuando puso ese papel frente a mí, con unas cuantas líneas y un espacio para firmar, lo hice. Sin leer. Sin dudar. Con la misma confianza con la que se da un vaso de agua a quien tiene sed, esa noche dormí tranquila. No sabía que, al hacer ese garabato en el papel, acababa de entregar lo único de valor que me quedaba, mi casa. Fue una vecina, doña Lupita, quien me lo contó. Llegó corriendo, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. Carmen. Tu casa, dicen que ahora está a nombre de Josefina. Mi corazón dio un brinco y después pareció detenerse. No entendía. No quería entender. Corrí a la oficina municipal, pregunté, insistí, y cuando pusieron el documento frente a mí, vi ahí, en letras frías e impersonales, que la propietaria ya no era yo. Era ella. Mi hermana. Recuerdo el sabor amargo en la boca, las piernas, que casi no me sostenían. Salí caminando por las calles empedradas, mirando las puertas de las casas, a la gente en el mercado, como si todo hubiera cambiado de color. Y cambió. Porque, desde ese día, ya no confiaba en nada. Lo más doloroso no fue perder la casa.
fue darme cuenta de que la mano que me empujó al abismo era la misma que, durante tantos años, yo había sostenido para que no cayera. ¿Y sabes qué fue lo más cruel? Que Josefina todavía tuvo el descaro de decir, no necesitabas tanto espacio, Carmen, va a ser mejor así para las dos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Y no fue solo el corazón. Fue mi fe en las personas. Me quedé sola, con 68 años, sin saber por dónde empezar para recuperar no solo lo que era mío, sino mi propia voz. Asterisco: si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita oír algo así, compártela. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de aquel golpe, me quedé varios días como en un estado de niebla. Abría los ojos en la mañana y por unos segundos olvidaba lo que había pasado, pero bastaba con mirar las paredes de mi casa y sentir ese hueco en el pecho para recordar. Era como si las paredes mismas me miraran y me preguntaran, ¿hasta cuándo vas a dejar que te quiten lo que es tuyo? Intenté hablar con Josefina. Fui a su casa, toqué la puerta y esperé. Ella salió con una bata de flores, el cabello recogido y una expresión fría. No la que yo conocía. Me sonrió, pero era una sonrisa hueca. Carmen, ya está hecho. No hay nada que puedas hacer. Y mira, te estoy dejando quedarte un tiempo en la casa, ¿qué más quieres? Dijo, cruzando los brazos. Sentí que me ardían las mejillas. No era solo coraje. Era una mezcla de tristeza, incredulidad y una rabia que me hacía temblar. Lo que quiero es que me devuelvas lo que es mío, le dije, mirándola a los ojos. Ella soltó una risa corta, como si yo estuviera contando un chiste. Fuiste tú quien firmó, Carmen. Nadie te obligó, y en eso tenía razón, nadie me obligó físicamente. Pero ella sabía cómo manipularme, cómo aprovechar mi confianza. Sabía que yo no leería ese papel. Sabía que yo creía en ella ciegamente. Regresé a casa con el corazón en 1000 pedazos. Aquella noche no pude dormir. Me levanté varias veces, caminé por la cocina, preparé café aunque fueran las 3 de la madrugada. Sentía que mi vida entera estaba patas arriba. Y en medio de esa oscuridad, una idea comenzó a crecer. Me acordé de mi padre. Él siempre decía, María, cuando alguien te robe algo, no llores. Piensa en cómo recuperarlo. Y si no lo puedes recuperar, que al menos te devuelvan la dignidad. Esa frase me golpeó en la cabeza como un campanazo. No sabía cómo lo haría, pero no iba a quedarme sentada viendo cómo mi hermana se quedaba con lo que construí con años de esfuerzo. A la mañana siguiente, fui a ver a don Ernesto, un viejo amigo de la familia que trabajaba como notario retirado. Le conté todo, desde que Josefina llegó con el papel hasta el momento en que vi el documento en la municipalidad. Él me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza lentamente. Carmen, esto va a ser difícil. Muy difícil. Pero no imposible. Dijo, sirviéndome un café negro como la noche.
Lo primero es entender qué fue lo que firmaste exactamente. Sacó una lupa, sí, una lupa, y leyó cada palabra del documento que yo había conseguido una copia. Sus cejas se fruncieron. Aquí está el truco. Firmaste una cesión de derechos voluntaria. Es legal, pero si podemos demostrar que hubo engaño, que no entendías lo que estabas firmando, podríamos pelearlo en los tribunales. Cuando escuché la palabra tribunales, sentí un escalofrío. Nunca en mi vida había pisado un juzgado. Para mí, esas cosas eran para ricos o para gente metida en problemas. Ernesto, yo no tengo dinero para un abogado, dije, casi susurrando. Él me miró fijo. Carmen, hay abogados que trabajan por oficio, y otros que aceptan casos. Así porque saben que es lo justo. No es solo tu casa lo que está en juego. Es tu derecho a no ser engañada. Salí de su casa con el corazón un poco más firme. Caminé por las calles de Michoacán mirando a la gente en el mercado, escuchando el pregón de las vendedoras de tamales, y pensé que esa tierra me había visto nacer y no iba a permitirme morir sintiéndome derrotada. Esa tarde, me senté en mi cocina, con mi cuaderno viejo de tapas duras, y escribí 3 cosas. 1. Buscar un abogado que creyera en mi caso. 2. Conseguir testigos de cómo fue que Josefina me pidió firmar ese papel. 3. No dejar que el miedo me paralizara. Esa lista parecía pequeña, pero para mí era como mirar una montaña y decidir escalarla con las manos vacías. Sin embargo, algo en mi interior se encendió. No era solo coraje, era una necesidad profunda de recuperar mi voz, la misma que mi hermana había querido silenciar con un papel. Esa noche, mientras apagaba la luz, juré que no iba a descansar. Hasta ver mi nombre otra vez donde siempre había estado, en la escritura de mi casa. Los días siguientes fueron un torbellino. Me despertaba temprano, no porque quisiera, sino porque el insomnio me empujaba fuera de la cama. Preparaba café y me quedaba sentada mirando la calle desde mi ventana, viendo pasar a los niños rumbo a la escuela y a las señoras que abrían sus tienditas. Todo seguía igual, menos yo. Dentro de mí, algo se había roto, pero también algo empezaba a reconstruirse. Mi primer paso fue ir a la oficina de asistencia jurídica gratuita. El lugar estaba lleno de gente, madres con papeles arrugados en la mano, hombres con cara de cansancio, ancianos esperando turno. Cuando me tocó pasar, un joven abogado llamado Alejandro me recibió. Tendría unos 30 años, delgado, con gafas y un hablar pausado. Señora Carmen, cuénteme todo desde el principio, dijo, abriendo un cuaderno nuevo y preparando su pluma. Le narré cómo Josefina había llegado con el papel, como me había dicho que era un trámite simple, como confié y firmé sin leer. Le hablé de mi casa, de mi jardín, de los años que pasé trabajando para tener ese techo. Mientras hablaba, sentí que las lágrimas me subían, pero las contuve. No quería que me viera como una anciana débil. Aquí hay algo importante, dijo Alejandro después de escucharme. La ley protege a las personas cuando hay vicios en el consentimiento. Es decir, si usted firmó engañada, podemos argumentar que el contrato no es válido. Pero vamos a necesitar pruebas. ¿Pruebas? Esa palabra me pesó. ¿Qué pruebas podía tener yo? Más allá de mi palabra, necesitaremos testigos que confirmen su versión. Personas que sepan cómo fue que firmó.
ese documento, o que conozcan la relación con su hermana. También veremos si hay algún registro de que usted nunca fue informada correctamente, continuó. Pensé inmediatamente en doña Lupita, que fue quien me advirtió primero, y en don Ernesto, que conocía el caso desde el inicio. Salí de la oficina con una mezcla rara de miedo y esperanza. El miedo era enfrentarme a Josefina de frente, en un lugar tan frío como un juzgado. La esperanza era la de pensar que tal vez, solo tal vez, podría recuperar lo mío. Esa tarde, fui a buscar a doña Lupita. Ella me recibió con un abrazo fuerte. Claro que voy a decir lo que vi, Carmen, me aseguró. Yo estaba ahí cuando Josefina salió de tu casa ese día. Se veía nerviosa, y cuando le pregunté qué pasaba, solo dijo, Carmen ya firmó. Todo saldrá como planeé. Esa frase, al escucharla me dolió como una puñalada, pero también me dio fuerza. Era una prueba más de que había habido engaño. Al día siguiente, me reuní con don Ernesto otra vez. Llevaba el documento original y unas notas que había hecho. Mira, Carmen, dijo con voz grave, tu hermana se aprovechó de una cláusula que solo se usa en casos de venta o donación voluntaria. Si logramos demostrar que no sabías lo que estabas firmando, el juez puede anularlo. Pero tienes que estar lista para escuchar cosas duras. Ella va a decir que mientes, que inventas, y que lo hiciste por tu voluntad. Lo miré a los ojos. Ernesto, he aguantado más cosas de las que te imaginas. Lo único que me duele es que sea mi propia sangre la que quiera dejarme en la calle. Ese mismo día, Alejandro empezó a redactar la demanda. Era un documento largo, lleno de palabras que yo no entendía del todo, pero cada línea era un paso hacia mi verdad. La primera vez que recibí una notificación oficial del juzgado, sentí un nudo en el estómago. Era como si un gigante me hubiera puesto la mano en el hombro y me dijera, esto va en serio. En la notificación, se citaba a Josefina para responder a la demanda. Esa noche, no dormí. Pensaba en el momento en que me encontraría cara a cara con ella en el tribunal. Imaginaba sus ojos, su voz, y cómo iba a negar todo. Pero también imaginaba que, detrás de toda su seguridad, habría un pequeño temor, el de que su mentira saliera a la luz. En esos días, el pueblo entero empezó a murmurar. En el mercado, mientras compraba jitomates, escuché a dos señoras decir, pobrecita de Carmen, y que su propia hermana le hiciera eso. Me dolía que mi vida fuera tema de conversación, pero al mismo tiempo, esas voces mostraban que la verdad empezaba a circular. Y en un caso como el mío, la verdad era mi mejor aliada. Antes de acostarme esa noche, me acerqué a la ventana. Afuera, las luces de las casas se apagaban una a una. Respiré hondo y me dije a mí misma, esto apenas comienza. Carmen. No puedes rendirte ahora, y así, con más valor que certezas, me preparé para el día en que tendría que mirar a Josefina y decirle, delante de todos, que yo no iba a dejar que un papel firmado en la oscuridad borrara toda mi vida. El día de la primera audiencia amaneció gris. Parecía que hasta el cielo estaba de mi lado, guardando silencio ante lo que estaba por suceder. Me levanté antes del amanecer, preparé café, pero apenas probé un sorbo. El estómago lo tenía revuelto, como si llevara dentro una piedra que no me dejaba respirar. Me puse mi vestido azul marino, el más serio que tenía,
y un rebozo negro sobre los hombros. No quería parecer frágil, pero tampoco presumida. Quería que el juez me viera como lo que soy, una mujer mayor que ha trabajado toda su vida y que merece respeto. Cuando llegué al juzgado, sentí que las piernas me temblaban. La sala olía a papel viejo y a desinfectante. Había un murmullo constante de voces, pasos y teclas golpeando en escritorios. Alejandro, mi abogado, me recibió con un gesto firme. Carmen, hoy solo será la presentación del caso. No te preocupes, yo hablaré. Por ti, asentí, pero por dentro sabía que nada podía prepararme para lo que iba a ver. Y ahí estaba ella. Josefina, sentada al otro lado de la sala, con un vestido color crema y el cabello perfectamente peinado. Me miró de reojo, sin una pizca de remordimiento. El juez comenzó la sesión leyendo mi demanda, que había firmado. Un documento sin entenderlo, que había habido engaño y que mi casa me había sido arrebatada injustamente. Mientras escuchaba, apretaba mis manos sobre las rodillas para no temblar. Señora Josefina, dijo el juez con voz grave, ¿qué tiene que responder a estas acusaciones? Ella se levantó con una calma que me hirió. Su señoría, mi hermana firmó de manera voluntaria. No hubo engaño. Ella sabía perfectamente lo que hacía. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Cómo podía decirlo tan tranquila? Yo quería gritar, contarle al mundo que no era así, que jamás habría regalado mi casa. Pero me contuve. Alejandro me había dicho, en un juicio, la calma es tu mejor arma. Luego fue el turno de los testigos. Doña Lupita se acercó al estrado. Llevaba su delantal limpio y las manos juntas. Yo vi cuando Josefina salió de la casa de Carmen. Se veía nerviosa. Cuando le pregunté, me dijo, Carmen ya firmó. Todo saldrá como planeé. En la sala se escuchó un murmullo. El juez tomó nota. Josefina frunció el ceño, pero no dijo nada. Después pasó don Ernesto. Con voz firme, explicó cómo había revisado el documento y detectado que se trataba de una cesión de derechos disfrazada. Este tipo de contratos son legales, pero requieren que la persona entienda plenamente lo que firma. Por lo que me contó la señora Carmen, ella fue inducida a error. Alejandro presentó copias, notas y hasta una grabación que él mismo había hecho cuando Josefina me llamó por teléfono semanas atrás, diciéndome que, lo hecho está, y que debería agradecerle. Escuchar su voz en la sala me revolvió el estómago. Cuando terminó la audiencia, el juez dijo que habría otra sesión para presentar más pruebas y escuchar a ambas partes con más detalle. Salí del juzgado con el corazón acelerado, pero también con una chispa de esperanza. Había dado el primer paso, y no estaba sola. En el camino de regreso, algunas personas del pueblo me detuvieron para darme ánimo. Carmen, qué valiente eres, me dijo don Ricardo, el dueño de la panadería. No todos se atreven a pelear contra su propia sangre. Sus palabras me hicieron pensar en algo que nunca había querido admitir, que el miedo que tenía no era solo a perder la casa. Era al rechazo de la familia, a quedar marcada como la conflictiva. Pero ya estaba en marcha, y no podía darme la vuelta. Esa noche, mientras me servía una taza de té, pensé en todas las veces que había puesto a Josefina por delante de mí. En los vestidos que le regalé cuando éramos niñas,
en el dinero que le presté sin esperar que me lo devolviera, en cómo la defendí de chismes injustos. Y ahora, ella me trataba como a una extraña. Miré mis manos arrugadas sobre la mesa y me dije, no importa cuánto tiempo tome. Voy a recuperar mi casa. Y si no lo logro, al menos nadie podrá decir que me quedé callada viendo cómo me robaban la vida. Los días que siguieron a la audiencia fueron como caminar por una cuerda floja. Cada paso que daba parecía tener un peso nuevo sobre los hombros. En el pueblo, la noticia ya había corrido como pólvora. Algunos me saludaban con respeto, con palabras de ánimo, pero otros me miraban de reojo, como si yo fuera la culpable de todo. Un mediodía, mientras compraba tortillas en la tortillería de Doña Remedios, escuché como dos mujeres que estaban detrás de mí susurraban. Pues dicen que Carmen está exagerando. Que firmó y ahora no quiere aceptar las consecuencias. Sí, y mira que pelear con tu propia hermana, eso es pecado. Las palabras me golpearon fuerte. No me di la vuelta para responderles, pero mi corazón se encogió. Sabía que tarde o temprano, Josefina iba a empezar a mover sus hilos, a contar su versión como si fuera la única verdad. Esa misma tarde, lo confirmé. Recibí una visita inesperada, era mi sobrina Laura, la hija de Josefina. Llevaba un vestido rojo y un gesto tenso. Se sentó en mi sala sin que yo siquiera la invitara. Tía Carmen, empezó, bajando un poco la voz, mi mamá está muy lastimada con todo esto. Dice que tú la estás difamando. Laura, tu mamá sabe lo que hizo. Yo no estoy inventando nada. Pero, ¿vale la pena romper la familia por una casa? Me dijo, mirándome con esos ojos jóvenes pero llenos de juicio. Sentí un nudo en la garganta. No es solo una casa, Laura. Es mi hogar, mi historia, todo lo que construí en la vida. No me lo quitó un extraño, me lo quitó mi propia hermana. ¿Tú crees que eso no rompe a una familia? Ella se quedó callada unos segundos, luego se levantó y se fue sin despedirse. Cuando cerré la puerta, sentí un silencio espeso en la casa. La soledad, en momentos así, es más ruidosa que cualquier grito. Los días se llenaron de pequeños ataques. Un par de veces encontré cartas anónimas debajo de mi puerta, con frases como, déjalo ya, vieja terca, o, la familia es primero, pero tú la estás destruyendo. No podía demostrarlo, pero sentía que venían del lado de Josefina o de alguien que la apoyaba. A pesar de eso, no me dejé vencer. Con Alejandro seguimos buscando más pruebas. Una tarde, él llegó con un hallazgo. Carmen, revisé los registros del banco. Tu hermana hizo un movimiento de transferencia a su cuenta justo el mismo día en que firmaste. No es mucho, pero demuestra que el documento tuvo consecuencias inmediatas. Ese detalle encendió algo dentro de mí. Era la pieza que podía reforzar la idea de que había actuado con intención de quedarse con todo, pero Josefina no se quedaba atrás. Empezó a contarle a los vecinos que yo estaba senil, que no recordaba bien las cosas y que por eso inventaba historias. Escuchar esos rumores me partía el alma. No solo estaba peleando por mi casa, ahora también tenía que defender mi honor. Una noche, mientras caminaba hacia la tienda para comprar leche, me crucé con Josefina.
Venía del brazo de una amiga suya. Me miró fijamente y dijo en voz alta. Para que yo la oyera, pobre Carmen, se está metiendo en algo que no va a ganar. Me detuve. Sentí como me ardía la cara, pero no respondí. Recordé las palabras de Alejandro: no caigas en provocaciones, Carmen. Tu fuerza está en demostrar que eres más grande que todo esto. Llegué a casa y me serví una taza de té de manzanilla. Miré mi jardín, las flores que había cuidado tantos años, y me prometí que nadie iba a arrancarme de ahí sin que yo luchara hasta el último respiro. Esa noche escribí en mi cuaderno: que hablen lo que quieran, que inventen lo que quieran. Yo sé la verdad, y la voy a defender. Y así, entre murmullos, traiciones y la soledad que duele en el pecho, seguí preparándome para la siguiente audiencia. Porque lo que estaba en juego no era solo una propiedad. Era mi dignidad, mi historia y mi derecho a no ser borrada de mi propio hogar. La segunda audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana, me levanté con el corazón acelerado, como si ya hubiera corrido 1 kilómetro antes de salir de la cama. El aire estaba fresco, y mientras me vestía con una blusa blanca y una falda oscura, no podía dejar de pensar en lo que me esperaba. Alejandro pasó por mí en su viejo coche gris. En el trayecto hacia el juzgado, el silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el ruido del motor. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las casas y las tiendas, mientras pensaba que cada piedra de esas calles había visto alguna parte de mi vida, y ahora, también serían testigos de esta lucha. Cuando entramos a la sala, sentí una ola de miradas caer sobre mí. Josefina ya estaba ahí, impecable, acompañada de su abogado, un hombre alto y de traje oscuro. Ella no me miró, pero yo pude ver en la rigidez de su postura que estaba lista para pelear. El juez inició la sesión pidiendo a las partes que presentaran nuevas pruebas. Alejandro se levantó y, con voz firme, comenzó: Su señoría, hemos encontrado registros bancarios que muestran que la señora Josefina realizó una transferencia a su cuenta el mismo día en que se firmó la cesión de derechos. Esto demuestra que la transacción no fue un acto inocente, sino parte de un plan con beneficio económico inmediato. El juez frunció el ceño, revisó los documentos y asintió. Yo sentí un pequeño alivio, como si una piedra se hubiera movido de mi pecho, aunque sabía que la batalla estaba lejos de terminar. El abogado de Josefina se levantó enseguida. Su señoría, estos movimientos no prueban que la señora Carmen no supiera lo que firmaba. Las acusaciones de engaño son infundadas y buscan anular un acuerdo legal y voluntario. Me mordí los labios para no responder. Alejandro me había advertido que no interviniera sin que él me lo pidiera, pero las palabras me quemaban en la garganta. Luego llegó el momento de escuchar más testigos. Doña Lupita volvió a hablar, esta vez con más detalles. Yo vi a Carmen firmar con confianza, porque Josefina le dijo que era un papel para un trámite sin importancia. Carmen ni siquiera se puso los lentes para leerlo, y todos aquí sabemos que Carmen siempre necesita sus lentes para cualquier lectura. Hubo un murmullo en la sala. El juez anotó de nuevo. Después, Alejandro pidió reproducir un fragmento de la llamada telefónica que habíamos grabado semanas atrás. En la grabación, se escuchaba claramente la voz de Josefina diciendo: Lo hecho está. Deberías agradecerme, Carmen, te estoy quitando un peso de encima. Escuchar esa frase
En voz alta, frente a todos, me heló la sangre. Vi cómo algunas personas en la sala intercambiaban miradas, y por primera vez desde que todo empezó, noté una ligera incomodidad en el rostro de mi hermana, pero ella no tardó en recuperarse. Cuando fue su turno de hablar, se levantó con una calma que me dolió. Mi hermana y yo siempre hemos tenido diferencias, dijo con voz dulce. Yo solo intenté ayudarla. Si ella no entendió lo que firmaba, no es culpa mía. Ese no es culpa mía resonó en mi cabeza como un eco amargo. La audiencia terminó con el juez fijando una fecha para la presentación final de pruebas y argumentos. Mientras salíamos, sentí que las piernas me temblaban. Afuera, el sol estaba más fuerte de lo que esperaba, y tuve que entrecerrar los ojos. Alejandro caminaba a mi lado, serio. Carmen, lo estamos haciendo bien. Pero tienes que estar preparada. En la próxima audiencia, tu hermana va a intentar destruir tu credibilidad. Va a decir cosas duras. Yo respiré hondo. Alejandro, que diga lo que quiera. La verdad no se cambia con palabras bonitas. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en el porche, mirando cómo el viento movía las bugambilias. Recordé a mi madre, su voz suave diciéndome que la familia era lo más sagrado. Y pensé en lo irónico que era estar peleando contra mi propia sangre por algo que nunca debió estar en disputa. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí, hoy la miré a los ojos y no vi a mi hermana. Vi a alguien que me quiere borrar de mi propia vida. Pero no lo voy a permitir. Y así me fui a la cama, con el corazón cansado pero firme, sabiendo que la próxima audiencia sería decisiva, y que yo tenía que llegar a ella más fuerte que nunca. La tercera audiencia llegó con un aire más tenso que las anteriores. Desde que salí de mi casa sentí que algo en el ambiente estaba cargado, como si el pueblo entero estuviera pendiente de lo que iba a suceder. Caminando hacia el juzgado, noté cómo algunas personas me observaban y luego giraban la cara para murmurar entre ellas. Ya me había acostumbrado a esos susurros, pero ese día dolían más. Alejandro me había advertido, Carmen, hoy van a ir con todo. Prepárate para escuchar cosas que no esperabas, cosas que pueden lastimarte profundamente. Al entrar a la sala, vi a Josefina con una expresión que no me gustó. No era la frialdad de siempre, era una sonrisa calculada, como quien sabe qué. Tiene un as bajo la manga. El juez comenzó pidiendo a la defensa de Josefina que expusiera sus argumentos. Su abogado se levantó y, con voz segura, dijo, Su señoría, mi clienta sostiene que la señora Carmen no está en plenas facultades para manejar sus propios asuntos. En los últimos años, ha mostrado olvidos frecuentes, confusión en conversaciones y decisiones impulsivas. Tenemos testigos que pueden confirmarlo. Me quedé helada. Era justo lo que Alejandro me había advertido. Iban a intentar pintarme como una mujer senil, incapaz de tomar decisiones claras. El primer testigo fue una vecina que apenas me saludaba en la calle. Con voz insegura dijo, pues, yo he visto a Carmen olvidar cosas, como dejar las llaves puestas en la puerta o no recordar dónde puso su bolsa. Quise gritar que eso nos pasa a todos, que olvidar una bolsa no significa perder la mente. Pero Alejandro me puso la mano en el brazo, pidiéndome calma. Luego llamaron a Laura, mi sobrina. Verla ahí, hablando contra mí, fue como recibir un golpe en el estómago. Mi tía Carmen siempre ha sido buena, pero últimamente, no sé.
A veces me repite las mismas historias como si ya me las hubiera contado. No quiero que se malinterprete, pero creo que mi mamá solo quiso protegerla. Protegerme. Esa palabra me hirió más que cualquier insulto. El abogado de Josefina aprovechó cada palabra para reforzar su idea. Su señoría, ¿no es evidente que mi clienta actuó para evitar que su hermana, en un estado de vulnerabilidad mental, pudiera ser víctima de otros? En ese momento, Alejandro se levantó con paso firme. Su señoría, lo que la defensa llama vulnerabilidad, es simplemente la edad normal de una persona de 68 años. Mi clienta vive sola, administra su casa, cocina, cuida su jardín y hasta paga puntualmente sus cuentas. No hay ningún diagnóstico médico que avale esas acusaciones. Esto es un intento claro de desacreditarla para justificar un acto de engaño. El juez pidió orden en la sala, porque ya había murmullos y movimientos entre el público. La audiencia continuó con mi turno de declarar. Alejandro me miró y dijo: en voz baja, habla con calma, Carmen. Mira al juez, no a tu hermana. Me puse de pie. Sentí que mis manos sudaban y mi garganta estaba seca, pero reuní todo el aire que pude. Su señoría, yo no soy una mujer perfecta. Olvido cosas, como todos. Pero sé perfectamente lo que firmé y lo que no firmé. Y jamás, jamás habría cedido mi casa por voluntad propia. Josefina sabía que yo confiaba en ella y usó esa confianza para quedarse con lo que no le pertenece. No miré a Josefina, pero sentí su mirada clavada en mí. Terminé mi declaración y me senté, con las piernas temblando. Cuando el juez levantó la sesión, salí de la sala con el corazón pesado. Afuera, el sol golpeaba fuerte, pero yo sentía frío. En el camino de regreso, algunas personas me felicitaron por hablar con firmeza, pero otras me miraron con lástima, como si creyeran la versión de Josefina. Y eso dolía. Porque no solo estaba luchando por mi casa, ahora también estaba luchando contra una sombra que querían poner sobre mi nombre. Esa noche, en mi soledad, pensé en lo fácil que es para alguien manipular la percepción de los demás. Y entendí que, más allá del juicio, mi verdadera batalla era por mantener intacta mi verdad, aunque el mundo quisiera pintarla de otro color. Escribí en mi cuaderno antes de dormir: hoy intentaron borrarme con mentiras, pero cada palabra que dije fue una piedra para sostenerme en pie. No me voy a caer. Asterisco. Después de la tercera audiencia, regresé a casa con el corazón apretado. Las palabras de Josefina y de su abogado seguían dando vueltas en mi cabeza como un eco que no se apagaba. No está en sus plenas facultades, olvida cosas, mi clienta solo quiso protegerla. Frases calculadas para hacerme ver como una anciana perdida en su propio mundo. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, con la lámpara encendida, escuchando el tic-tac del reloj. No podía dejar de pensar en cómo algunas personas ya empezaban a mirarme distinto, como si en verdad dudaran de mi lucidez. Ese era el golpe más bajo. No solo querían quitarme mi casa, también querían arrebatarme la credibilidad, pero el amanecer trajo algo que no esperaba. Alrededor de las 8, escuché que tocaban la puerta. Abrí, y ahí estaba don Ricardo, el panadero del pueblo, con una bolsa de bolillos calientes en la mano. Carmen, esto es para ti. No es gran cosa, pero quería que supieras que aquí
Todos sabemos que eres una mujer de palabra. Yo te he visto trabajar desde que éramos jóvenes. No dejes que te hagan dudar de quién eres. Sus palabras me llegaron al alma. Lo invité a pasar y nos sentamos a tomar café. Me contó que había escuchado en el mercado cómo algunas personas empezaban a defenderme, diciendo que lo que Josefina estaba haciendo era una injusticia. Ese mismo día, recibí la visita de Mariana, una muchacha joven que vive a 2 calles de mi casa. Señora Carmen, sé que no me conoce mucho, pero quiero que sepa que yo estaba en la tortillería el día que Josefina le pidió que firmara ese papel. La escuché decir que era algo sin importancia. Si necesita que lo diga. En el juicio, sentí un nudo en la garganta. No podía creer que alguien tan joven quisiera involucrarse en algo así, sabiendo que podía traerle problemas con mi hermana y su gente. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que no estaba tan sola como pensaba. Sí, había gente que creía las mentiras de Josefina, pero también había personas que me conocían de toda la vida y que sabían que yo no era una mujer que inventara historias para ganar lástima. Alejandro, mi abogado, notó el cambio en mi ánimo cuando lo vi esa tarde. Carmen, esto es importante. Un testigo nuevo como Mariana puede ser clave. Y lo que te dijo don Ricardo, también. Son personas que refuerzan tu credibilidad. Esa noche, por primera vez en semanas, cené con algo de apetito. Me serví un plato de sopa y un pedazo de pan, y mientras comía, miré mi jardín a través de la ventana. Las bugambilias seguían floreciendo, ajenas a toda la tormenta. Me recordaban que la vida siempre sigue, aunque intenten arrancarte las raíces, pero el apoyo también trajo un peso nuevo, la responsabilidad de no rendirme. Sentía que ahora no luchaba solo por mí, sino por todos aquellos que habían decidido creer en mi palabra. No podía fallarles. A los 2 días, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una copia de un mensaje escrito a mano que reconocí enseguida como la letra de Josefina. En él, ella anotaba lo que parecía ser un plan para convencer a la gente del pueblo de que yo estaba confundida y que todo era por mi bien. El papel estaba arrugado y parecía haber sido rescatado de la basura. Corrí a mostrárselo a Alejandro. Esto es oro, Carmen. Si podemos confirmar que es su letra, será una prueba más de que estaba manipulando la opinión pública a propósito. En ese momento entendí algo. Josefina no esperaba que yo llegara tan lejos. Ella pensó que me quedaría llorando en mi casa, resignada a perderlo todo. No contaba con que yo iba a encontrar fuerzas incluso en los lugares más inesperados. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: cuando intentaron enterrarme, no sabían que yo era semilla. Y ahora, gracias a los que creen en mí, estoy empezando a florecer otra vez. Los días que siguieron fueron como una carrera contra el tiempo. Alejandro me dijo que la próxima audiencia sería decisiva, que allí se presentarían todas las pruebas finales y el juez tendría que tomar una postura mucho más clara. Carmen, este es el momento de cerrar el círculo, me dijo, sentado en mi cocina con la mesa llena de papeles, fotografías y copias de documentos. Tenemos que mostrar que aquí hubo engaño desde el principio y que tu hermana actuó con premeditación. Pasamos horas revisando cada detalle. Sobre la mesa había el papel de la cesión de derechos, los registros bancarios, las declaraciones.
de los testigos y la copia de la nota escrita por Josefina que había aparecido en el sobre anónimo. Alejandro había mandado a un perito para confirmar que la letra era efectivamente de ella, y el informe era contundente, coincidía en más del 98%. También estábamos preparando a los testigos para que sus declaraciones fueran claras y firmes. Una tarde, nos reunimos todos en mi casa, doña Lupita, don Ernesto y Mariana. La sala se llenó de voces y de olor a café recién hecho. Alejandro repasaba con cada uno lo que debía decir, cómo responder si el abogado de Josefina intentaba ponerlos en duda. No se trata de atacar, decía Alejandro, sino de contar lo que vieron y escucharon, sin miedo. La verdad es suficiente. Mientras los escuchaba, me di cuenta de que esas personas estaban ahí porque creían en mí, no porque fueran a ganar algo. Eso me conmovió profundamente. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la audiencia, también aumentaban las maniobras de Josefina. Una tarde, mientras regresaba del mercado, la encontré en la esquina hablando con un grupo de vecinos. Al pasar, escuché claramente: no quiero que luego digan que no les avisé. Carmen está obsesionada y ya no sabe lo que hace. Me mordí la lengua para no responder. Alejandro me había repetido una y otra vez: no te desgastes con rumores, gasta tu energía en el juicio, las noches serán las peores. Me acostaba y cerraba los ojos, pero la mente seguía trabajando, repasando cada momento: el día que firmé sin leer, la cara de Josefina cuando le pedí mi casa de vuelta, las cartas anónimas, el apoyo inesperado, y la imagen de la sala del juzgado, donde todo se decidiría. Un día antes de la audiencia, Alejandro vino a verme. Traía un sobre grande y lo puso frente a mí. Aquí está todo, dijo. Las pruebas, las declaraciones, el informe del perito, la grabación de la llamada. Todo listo. Mañana vamos a pelear con todo lo que tenemos. Lo miré a los ojos y sentí que mi voz temblaba. Alejandro, si mañana el juez no me da la razón, no sé cómo voy a seguir. Sí sabes, Carmen, respondió con calma. Vas a seguir. Con la cabeza en alto, porque hiciste todo lo posible. No dejaste que te borraran sin luchar. Sus palabras me dieron una extraña paz. Tal vez no podía controlar la decisión del juez, pero sí podía controlar mi dignidad. Esa noche, antes de dormir, caminé por toda mi casa. Toqué las paredes, acaricié el marco de la puerta, miré cada rincón como si quisiera grabarlo en mi memoria. No sabía qué pasaría al día siguiente, pero tenía claro que no iba a permitir que me arrancaran el alma sin dar pelea. Me detuve en el jardín, donde las bugambilias estaban más vivas que nunca. El aroma dulce y el color intenso parecían decirme que la vida siempre encuentra un camino para seguir creciendo. Cerré los ojos y respiré hondo. En mi cuaderno, escribí solo una frase: mañana, mi voz se va a escuchar más fuerte que nunca. Asterisco el día de la audiencia final amaneció con un silencio extraño. Ni los perros del barrio ladraban como de costumbre. Me levanté antes de que sonara el despertador, me vestí con el mismo vestido azul marino que usé en la primera audiencia y un rebozo gris. Quería mostrarme sobria, firme, sin un solo detalle que distrajera de lo importante, mi verdad. Alejandro pasó por mí a las 8 en punto. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo y un gesto serio,
pero cuando me vio, me sonrió brevemente. Hoy es el día, Carmen. Pase lo que pase, no olvides que llegamos hasta aquí porque no te rendiste. Al llegar al juzgado, la sala estaba más llena que nunca. Vecinos, conocidos, curiosos, todos querían ver cómo terminaba esta historia. Vi a Josefina sentada en su lugar, impecable, con un traje color beige y el cabello recogido en un moño perfecto. No me miró, pero su postura rígida me decía que estaba lista para dar su última batalla. El juez comenzó la sesión y pidió a Alejandro que presentara las pruebas. Él se levantó con paso seguro y habló con una claridad que me llenó de orgullo. Su señoría, lo que vamos a presentar hoy demuestra no solo que mi clienta fue engañada, sino que hubo un plan deliberado para apropiarse de su propiedad sin su consentimiento informado. Colocó sobre la mesa el informe pericial, que confirmaba que la nota encontrada era, sin lugar a dudas, de puño y letra de Josefina. En ella se detallaba la estrategia para convencer a la gente del pueblo de que yo estaba confundida y que todo era, por mi bien. Además, continuó Alejandro, aquí están los registros bancarios que muestran que la señora Josefina recibió una transferencia importante el mismo día de la firma. Y la grabación de una llamada en la que ella misma reconoce que le estaba quitando a mi clienta un peso de encima. Al transferirse la propiedad, el juez escuchó la grabación con atención. En la sala, el murmullo era inevitable. Algunos se inclinaban hacia adelante para escuchar mejor, otros me miraban con ojos de sorpresa. Luego fue el turno de los testigos. Doña Lupita habló con voz clara, repitiendo cómo escuchó a Josefina decir, después de mi firma, que todo saldría como planeó. Don Ernesto explicó con detalle por qué el contrato estaba redactado para aprovecharse de alguien que no comprendía las cláusulas. Mariana, la joven, contó cómo escuchó a Josefina minimizar el documento, diciendo que no era nada importante. Cada testimonio era un golpe que se sumaba al anterior. Sentía que mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la sensación de que mi verdad estaba finalmente saliendo a la luz. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado de Josefina intentó desacreditar a los testigos, insinuando que estaban influenciados por mí. Pero ninguno retrocedió. Todos hablaron con firmeza. Finalmente, Josefina fue llamada a declarar. Caminó hasta el estrado con paso elegante, pero cuando comenzó a hablar, su voz tenía un leve temblor. Yo solo quise ayudar a mi hermana. Ella siempre ha tenido dificultades para manejar asuntos legales. Pensé que sería mejor que la casa estuviera a mi nombre para evitarle problemas. Alejandro no la dejó terminar. Señora Josefina, ¿puede explicar entonces por qué escribió esta nota?, dijo, mostrando la hoja con su letra. ¿O por qué recibió esa transferencia el mismo día de la firma? Josefina titubeó. Buscó una respuesta, pero el silencio en la sala la envolvió. El juez la observaba fijamente. No recuerdo, murmuró finalmente. Ese «no recuerdo» resonó más fuerte que cualquier confesión. Cuando terminó su declaración, el juez anunció que revisaría todas las pruebas antes de dar un veredicto. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Salí del juzgado con el corazón latiendo a 1000. Afuera, el sol brillaba fuerte, pero yo sentía que aún estaba en medio de una tormenta.
No había sentencia todavía, pero sabía que algo había cambiado. Por primera vez, Josefina no se mostró segura. Y eso me dio una chispa de esperanza que no había sentido desde que todo empezó. Esa noche, en mi cuaderno, escribí: hoy la vi dudar. Hoy entendí que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una grieta para salir. La audiencia había terminado, pero mi batalla no. El juez había dicho que daría su veredicto en unos días, y esos días se sintieron como una eternidad. Cada mañana me despertaba temprano, no porque quisiera, sino porque el sueño me abandonaba. A las 5 o 6 de la mañana, me levantaba, preparaba café, y me quedaba sentada mirando por la ventana, viendo pasar a los vecinos. Algunos me sonreían, otros volteaban la cara. En un pueblo pequeño como el nuestro, el silencio también habla. La espera era un castigo en sí misma. Sentía como si mi vida estuviera en pausa, como si todo dependiera de un papel que aún no tenía mi nombre escrito. En esos días, la mente juega malas pasadas. Empecé a preguntarme una y otra vez qué hubiera pasado si aquel día no hubiera firmado, si le hubiera pedido a Josefina que me explicara, si hubiera usado mis lentes. Pero enseguida me obligaba a parar esos pensamientos. No podía cambiar el pasado, solo podía enfrentar el presente. El apoyo de algunas personas me mantenía en pie. Mariana venía de vez en cuando a tomar café conmigo, y siempre decía: Señora Carmen, pase lo que pase, usted hizo lo correcto, pero también había quienes se encargaban de echar sal en la herida. Una tarde, al salir de la tienda con un par de bolsas, me crucé con una amiga de Josefina que me dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Qué vergüenza, Carmen, ventilar los problemas familiares así». No respondí. La vergüenza no era mía. Alejandro me llamaba casi todos los días para darme actualizaciones, aunque la verdad era que no había mucho que actualizar. Todo estaba en manos del juez. Carmen, me dijo una noche por teléfono, sé que esta espera es dura, pero lo hemos hecho bien. No hay manera de que las pruebas pasen desapercibidas. Aún así, había algo que me pesaba más que todo: el recuerdo de mi hermana. En medio de toda esta lucha legal, no podía borrar de mi mente los momentos que habíamos compartido. Las veces que nos reímos hasta las lágrimas, las navidades que pasamos juntas, las tardes en que nos sentábamos a pelar elotes en el patio. Me costaba creer que esa misma mujer fuera capaz de hacerme algo así. Y quizá esa era la parte más dolorosa. No solo había perdido temporalmente mi casa, también había perdido a mi hermana. Una noche, me quedé despierta más tiempo del habitual. Afuera llovía, y el golpeteo del agua contra el techo me acompañaba en mi insomnio. Abrí mi cuaderno y escribí: si pierdo, será porque la vida lo quiso. Pero no será porque yo me rendí. La lluvia paró al amanecer, y con ella llegó una sensación extraña. Algo en el aire me decía que la espera estaba por terminar. No sé si fue intuición o simplemente el deseo de que así fuera, pero esa mañana, cuando escuché el golpe en la puerta y vi a Alejandro con un sobre en la mano, sentí que el corazón me iba a salir del pecho. Carmen. Ya tenemos fecha y hora para el veredicto, dijo, entrando a la cocina. La sentencia se leería en 3 días. 3 días más para prepararme, 3 días más para enfrentar miradas,
comentarios y el peso de la incertidumbre. En el pueblo, la noticia corrió rápido. Algunos me daban palmadas en el hombro, otros evitaban mirarme. Josefina, por su parte, no se dejó ver en esos días. Tal vez estaba preparando su propia reacción para lo que viniera. Yo, en cambio, me dediqué a caminar por mi casa, por cada rincón, como si quisiera dejarle grabada mi presencia, por si acaso era la última vez que podía recorrerla libremente. Me detuve especialmente en el jardín. Las bugambilias estaban en su punto más hermoso, y pensé que, pasara lo que pasara, ellas seguirían floreciendo. Esa noche, mientras me servía una taza de té, me miré en el reflejo de la ventana y me dije en voz baja: Carmen, llegaste hasta aquí. No sabes si vas a ganar o perder, pero sobreviviste a la traición, al miedo y a las mentiras. Y eso ya es una victoria. Me fui a dormir con el corazón pesado, pero con la sensación de que, al final de todo, la verdad estaba de mi lado. Y en 3 días, sabría si el mundo la reconocería también. El día del veredicto amaneció claro, con un sol que parecía no enterarse de la tormenta que yo llevaba por dentro. Me levanté temprano, me puse mi vestido más sencillo y un rebozo blanco. No quería impresionar a nadie, solo quería estar cómoda para el momento más importante de mi vida en los últimos años. Alejandro pasó por mí, y en el camino apenas hablamos. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Al llegar al juzgado, vi que la sala estaba llena, vecinos, conocidos, gente que ni siquiera había visto antes. Todos esperaban escuchar el desenlace de esta historia que, para mí, era mucho más que un chisme de pueblo. Josefina ya estaba allí, con su abogado. Llevaba un vestido gris perla y el cabello perfectamente peinado. Su rostro estaba serio, pero sus ojos tenían una sombra de preocupación que antes no había visto. El juez entró y todos nos pusimos de pie. El silencio cayó sobre la sala. Él comenzó a leer, repasando cada punto del caso, la sesión de derechos, los testimonios, las pruebas bancarias, la grabación de la llamada y la nota escrita de puño y letra de Josefina. Mientras hablaba, yo sentía que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tras revisar todas las pruebas y testimonios, dijo finalmente: este tribunal determina que hubo vicio en el consentimiento de la señora Carmen, derivado de engaño por parte de la señora Josefina. En consecuencia, se declara nula la cesión de derechos y se restituye la propiedad a la demandante. Por un segundo, no entendí. Me quedé mirando al juez, como si esperara que repitiera las palabras. Alejandro me dio un leve codazo y sonrió: ganamos, Carmen. La casa vuelve a ser tuya. Sentí como las lágrimas me llenaban los ojos. No eran solo lágrimas de alegría, también de alivio, de cansancio acumulado, de tantas noches sin dormir. Miré a Josefina, que tenía el rostro rígido, sin decir una palabra. Su abogado recogía sus papeles con rapidez, evitando mirarme. El juez continuó diciendo que Josefina debía cubrir las costas del proceso y que, de ahí en adelante, cualquier intento de disputarme la propiedad sería considerado desacato. Pero yo ya casi no escuchaba. Lo único que resonaba en mi cabeza era: la casa es tuya. La casa es tuya. Al salir del juzgado, varias personas se acercaron a felicitarme.
Don Ricardo me dio un abrazo fuerte, doña Lupita lloraba de emoción, Mariana me tomó las manos con una sonrisa amplia. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar profundamente. Cuando llegué a mi casa, me quedé en el jardín, mirando las bugambilias que parecían saludarme con sus colores vivos. Toqué las paredes, acaricié la puerta y dije, en voz alta, estoy de vuelta. Esa noche, me senté en la cocina con una taza de té y escribí en mi cuaderno, recuperé mi casa, pero más que eso, recuperé mi voz. Nadie volverá a silenciarme. Y ahora que te cuento esta historia, quiero que me digas algo. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿habrías peleado hasta el final, como yo, o habrías dejado todo por la paz para no enfrentarte a tu propia familia? Quiero leer tu respuesta. Porque tal vez mi historia ya terminó, pero sé que allá afuera hay muchas otras Carmen que todavía están decidiendo si levantar la voz o quedarse en silencio. Y si mi lucha sirve para que una sola mujer se anime a defender lo que es suyo, entonces todo habrá valido la pena.